bienvenidos, este es el video número 1, vamos a comenzar el entrenamiento con energía. Muy bien, lo primero que quiero que entendamos es qué es el estrés. El estrés es un mecanismo natural, viene con nuestro organismo. Es el mecanismo por el cual nos podemos adaptar y reaccionar a las situaciones que son nuevas o que significan una sorpresa o una amenaza y nos ponemos en acción. ¿Sí? Gracias al circuito de estrés podemos hacer muchas cosas. Te cuento esto porque a veces uno asocia la palabra estrés solamente a los efectos de la sobrecarga, ¿no es cierto? A los efectos que tiene no respetar el circuito natural de estrés, que hoy te voy a enseñar cuál es. Así que a veces asociamos al estrés, ¿no es cierto?, con algo negativo. No, lo negativo es que nosotros no completamos el circuito natural de estrés. ¿Cuál es el circuito natural del estrés? El estrés tiene 3 grandes momentos. Ese circuito que viene con tu cuerpo, viene desde que el humano estamos en este planeta. Es el mecanismo por el cual nos movemos y hacemos muchas cosas. Entonces la primera fase de este circuito la vamos a llamar carga. Es la parte en donde percibimos esta amenaza o esta situación o esta demanda del medio ambiente, un trabajo por hacer, un proyecto por hacer, y nos ponemos en movimiento. Para ponernos en movimiento, ¿no es cierto?, ocurre que nosotros despertamos lo que se llama la bioquímica del estrés, ¿no es cierto? Entonces, bueno, activamos, entonces nuestro organismo genera cortisol, que es una hormona que nos permite justamente, ¿no es cierto?, mover, la noradrenalina, la adrenalina, y esto nos permite como reaccionar para hacer muchas cosas. Ahora, ¿el problema cuál es este? Este es el primer momento del estrés, digamos, esta respuesta a las demandas que tenemos, ¿no es cierto?, que todo el tiempo tenemos algún tipo de demandas. Ahora, el problema es que nosotros no pasamos a la segunda fase del circuito natural de estrés. ¿Cuál es la segunda fase? Es la fase de descarga. Eso que se cargó, ¿no es cierto?, comienza a ser una bioquímica del malestar, porque si el cortisol, la noradrenalina, la adrenalina, ¿no es cierto?, no pasan al circuito de descarga, significa no hacemos actividades que pongan en juego sacar esa bioquímica, ¿no es cierto?, nos quedamos sedentarios o nos quedamos sobrecargando, no pasamos a esta actividad, entonces el sistema se sobrecarga. Y el tercer momento del circuito natural de estrés es la relajación, el momento en el cual nosotros relajamos, que no es descargar, es otra cosa. Entonces, toda esta primera fase del programa va a ser en que tú aprendas a controlar las 3 fases del estrés. Que no te quedes solo en la carga, sino que aprendas a descargar y a relajarte. Pero ahora nos vamos a centrar durante esta semana en que no te sobrecargues, ¿sí? La semana siguiente iremos a la descarga y luego a la relajación. Vamos por paso. ¿Qué cosas nos cargan más a los humanos? A ver, piensa en ti, ¿qué es lo que te desencadena más estrés? ¿Sí? ¿Qué te detona ese estrés? Fíjate que entonces ahí ya tienes, ¿no es cierto?, identificado zonas, ¿sí?, en donde tienes que prestar más atención. Los humanos tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de estar en distintas zonas del estrés, que también esta semana irás aprendiendo. Hay una zona verde que es la zona en donde, verde y amarilla, ¿sí?, en donde yo trato de estar y estoy hace bastante tiempo, ¿no?, porque entreno. Entonces en estas zonas tú te activas, haces muchas cosas, pero después te das un momento para descargar y te das un momento para relajarte. Entonces permaneces en esta zona de hacer muchas cosas y sentirte bien. Ahora, cuando te sobreactivas, pasas a una zona que llamamos roja, en la cual tú ya empiezas a sentir los síntomas del estrés, porque sientes insomnio, irritabilidad, síntomas físicos muchas veces, problemas gástricos, estomacales, empiezas a sentir insomnio, estás irritable, poco paciencia, cansancio permanente. Entonces ahí estás sobreactivado, estás en la zona roja. Y después, si no prestas atención a esto y sigues, vas a la zona de desgaste. Cuando estás en la zona de desgaste, o también conocida como burnout, síndrome del quemado,
significa que ya ahí necesitas ayuda profesional. ¿Por qué? Porque estás afectando no solo tu estado de ánimo, sino también tu bienestar y tu salud. Así que vamos a tratar de que en este entrenamiento, entre todos, tratemos de aprender a estar en estas zonas, de hacer muchas cosas, pero cuidarnos y cuidar a los demás. Así que esta semana nos vamos a dedicar, como te dije, a no sobrecargarte. Fíjate que hay dos mecanismos por los cuales te voy a enseñar que te sobrecargas. Primero te sobrecargas cuando no tienes herramientas, obviamente porque no sabes hacer. Por ejemplo, no sabes administrar el tiempo, entonces te sobrecargas porque no lo sabes gestionar. No sabes gestionar tus emociones, porque las emociones cuando quedan acumuladas también sobrecargan. Entonces, en este programa vamos a ir aprendiendo esta semana varias técnicas para que tú aprendas a no sobrecargarte porque no sabes hacer. ¿Sí? No hay ningún problema si no sabes. Nadie te enseñó a gestionar tus emociones o a aprender a pensar en forma positiva para no hacer dramas de las cosas que a lo mejor se pueden solucionar si es que las enfocamos. También nadie te enseñó a lo mejor a estar en el presente, no estar ni preocupado por lo que va a venir, ni ¿no es cierto?, activado y ansioso por a ver qué va a pasar, o pensando hacia el pasado y sobrecargándote a veces de tristezas y de cosas sentimientos de pérdida. Entonces también nadie te enseñó a enfocar tu mente. Así que durante esta semana vamos a aprender cosas muy interesantes. Por un lado vamos a aprender a que tú expandas recursos con nuevas técnicas. Y por otro lado vamos a aprender también a que aprendas a usar tus pensamientos porque ellos son los que desencadenan emociones. Y esas emociones están detrás de tu fortaleza personal. No sobrecargarse tiene que ver entonces con tener más recursos, aprender cosas para poder tener como una caja de herramientas en las cuales tú, tienes más posibilidades de acción, ¿sí? Y por otro lado, ¿no es cierto?, aprendas a pensar. Esto va a ser el foco de estas semanitas, ¿sí? Es intenso, pero muy interesante. Yo te digo que si aprendes a pensar de modo diferente, preparas tu mente, ¿no es cierto? Recuerda que tu mente es como un GPS, ¿no? Si fueras un auto, la mente te va diciendo dónde ir, pero el que significa la gasolina de la vida, tu propia gasolina, son tus emociones. Entonces, si tu emocionalidad es negativa, pues vas a necesitar cada vez más esfuerzo para que ande este auto, Entonces, lo que vamos a tratar es que vos aprendas a tener una emocionalidad positiva, tengas energía. Y para eso vas a tener que aprender a pensar de modo diferente, ¿sí? En términos de estrés, lo que piensas, en términos de lo que va sucediendo a tu alrededor, es más importante que lo que sucede. Te lo repito, en términos de estrés, lo que tú piensas es más importante que lo que realmente sucede. ¿Por qué? Porque puedes ver en esa situación, aunque sea muy negativa, alguna posibilidad para aprender, le puedes dar un sentido en tu vida, puedes de ahí extraer, ¿no es cierto?, aprendizajes que te sirvan para otras situaciones, la puedes ver como oportunidades para buscar otros círculos, otros trabajos, otras ideas, otras personas, ¿no es cierto? Entonces cada cosa que te va pasando en la vida tiene un sentido y tú se lo das con tu mente. Entonces aprender a pensar positivo no es algo que es superficial, sino está en lo más profundo de la transformación, ¿sí? Del estrés al bienestar. Aprender a pensar, ubicarte en que estás en la vida, en que a tu alrededor hay muchas cosas positivas que te están pasando y que estás vivo y tienes posibilidades más de las que crees, porque muchas veces nuestra mente nos pone muchos límites, muchas dudas, muchas excusas, ¿no es cierto? Y nos va dejando cada vez con menos energía. Así que te permite esta semana romper ese circuito que a veces queda enlazado entre una emoción negativa, un pensamiento negativo, y empecemos a pensar en forma más positiva, aún en las situaciones difíciles, porque ser un optimista pragmático no significa evitar la realidad, sino que de esa realidad tratar de obtener lo mejor y darle lo mejor, darnos oportunidades.
Así que esta semana va a ser muy intensa, buenísima. Te permite justamente paso a paso ir aprendiendo cómo trabajar con tu mente, cómo trabajar con tus emociones, cómo darte cuenta, ¿sí? Que a veces haces muchos dramas o a veces en vez de ver las posibilidades te quedas viendo todo lo malo que te ocurre. Acuérdate que donde pones atención, eso empieza a crecer en tu vida. ¿Sí? Es como si regaras una plantita, ¿sí? Si regamos la plantita del malestar, pues crece el malestar. Regamos la plantita del bienestar, pues crece el bienestar. Así que está tu propia decisión, ¿sí? El poder de elegir es el poder más grande que tenemos, ¿sí? Elige. Vas a elegir hoy tener un día de bienestar o un día de malestar. Así que esa es la decisión que cada día tienes que tomar, ni bien te levantas, ¿sí? ¿Cómo va a ser tu día? Porque tú con tu mente diriges tu vida. Ese es tu poder personal y quiero devolvértelo. Es tuyo, nadie puede quitártelo. Así que a entrenar, que tengas una buena semana.